Estimados internautas del curso MOOC de Derecho Penitenciario, el escenario de esta ocasión es el Museo Nacional de Antropología y nuestra segunda unidad consiste en reflexionar sobre los principios que rigen la ejecución de la pena. La oportunidad en esta ocasión le corresponde al magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, José Luis Ramírez Ortiz. Bienvenidos al curso de Derecho Penitenciario que organiza la Escuela de Capacitación Judicial. En esta unidad vamos a tratar de los principios de la ejecución penal. La relevancia del estudio de los principios de la ejecución penal radica en que, a través del análisis de los mismos, seremos capaces de conocer cómo ha de estructurarse el derecho penitenciario, dado que en un contexto de continuas reformas legislativas, la única manera que tenemos de conocer cómo ha de interpretarse la normativa es precisamente a la luz de esos grandes principios. Se trata de principios que son fruto de tratados internacionales, de años y décadas de historia y que tienen por objeto precisamente el dotar de humanidad a la materia penitenciaria. Vamos a analizar a continuación cuáles son estos principios. El primer principio que vamos a analizar es el de reinserción social. Se trata sin duda del principio más importante del derecho penitenciario y ello porque es todo el objetivo, toda la finalidad que es propia de este ordenamiento jurídico. El principio de resocialización no equivale a una mera reeducación de la persona privada de libertad, sino que implica poner a su disposición todas las condiciones, todos los medios para que en su día pueda retornar a la comunidad de la que fue separado por el hecho de la comisión del delito. Se trata de un principio que condiciona todo el ordenamiento jurídico penitenciario, dado que desde esa perspectiva el régimen de los centros penitenciarios debe condicionarse a esa finalidad. Por tanto, el régimen está supeditado al tratamiento penitenciario. Además, el principio de reinserción implica obligaciones no solamente de tipo negativo para el Estado, es decir, debe no solamente impedir aquellas medidas que excluyen la reinserción, sino que además implica obligaciones de tipo gerencial o positivo. El Estado debe adoptar todas las medidas que estén a su disposición para permitir que dentro de los centros penitenciarios se adopten los mecanismos para propiciar esa reinserción de las personas privadas de libertad. La reinserción, desde esa perspectiva, no solamente es un principio limitador de la acción del Estado, sino también un principio de determinación de cuál haya de ser la actuación del mismo. Además, esta reinserción no está reñida con la finalidad de las penas privativas de libertad que pueden tener otras. Lo que implica es un mandato para que todas las instituciones penitenciarias estén enfocadas para el logro de tal finalidad. En cuanto al principio de humanidad y de igualdad, son dos principios que están directamente vinculados con el principio de reinserción. Si el principio de reinserción es la matriz, es el principio fundamental, de él derivan otra serie de principios a los que me voy a referir a continuación. El principio de humanidad, también reconocido por los tratados y convenios internacionales, implica que a toda persona privada de libertad se le debe proporcionar un tratamiento, se le debe tratar de una forma que sea conforme a su dignidad. La dignidad es un principio inderogable, un principio inherente a la condición humana, lo que implica además que no cabe instrumentalizar a la persona al servicio de otros fines. La persona es un fin en sí mismo. Y el hecho de que una persona haya sido privada de libertad, condenada a una pena o a una medida de seguridad privativa de libertad, no le priva de la condición de ser humano. De ahí deriva la necesidad de aplicar de forma estricta y de forma irrestricta el principio de humanidad. Vinculado con el principio de humanidad nos encontramos con el principio de igualdad. El principio de igualdad supone, por un lado, la necesidad de que se dispense ante el mismo supuesto de hecho el mismo tratamiento a todo penado. Pero además de este principio de igualdad, que es el principio de igualdad en su vertiente formal, existe un principio de igualdad en su vertiente material, que implica no solamente que se proporcione el mismo trato igualitario a toda persona privada de libertad, sino igualmente que se pongan de manifiesto y se utilicen por el Estado aquellas condiciones y medidas que promuevan precisamente el logro de esa finalidad.
Es decir, no solamente hay obligaciones de tipo negativo, como hemos visto respecto al principio de reinserción, sino también obligaciones de tipo positivo. En este sentido, se trata de promover las condiciones para que la igualdad entre los ciudadanos y entre las personas privadas de libertad no sean solamente ficticias, sino también reales y efectivas. De ahí la relevancia de aplicar el principio de igualdad también en materia penitenciaria. Decíamos, respecto del principio de igualdad, que tiene una vertiente material, y esa vertiente material es especialmente importante, y ello porque no está reñida con la igualdad la posibilidad de adoptar medidas que tengan por objeto aplicar un trato razonable diferenciado. Esto es, en relación con colectivos especialmente vulnerables, y en prisión los hay, como se trata de las mujeres, los menores de edad o las personas ancianas, no infringe el principio de igualdad adoptar medidas diferenciales que tengan por objeto precisamente proporcionar las condiciones para que puedan acceder al régimen penitenciario en condiciones de igualdad con otros colectivos que no son tan vulnerables como los mismos. De ahí que el hecho del trato diferenciado no esté reñido con el principio de igualdad. Otro principio muy relevante en el ámbito penitenciario es el principio de afección mínima. Ello significa que no se pueden adoptar durante la ejecución de la pena ninguna medida que suponga una privación de derechos añadida a la que es inherente a la propia que deriva de la condición de la pena. De modo que, por el hecho de la privación de libertad, no debe privarse al penado de otros derechos que son inherentes a su condición humana, como puede ser la libertad ideológica o la libertad ambulatoria dentro del centro penitenciario. Toda restricción a un derecho fundamental deberá estar perfectamente ponderada y justificada por razones de necesidad y además fundamentadas en una causa legal conforme al juicio de proporcionalidad que por todos es conocido. Vinculado con el principio de afectación mínima, regulado tanto en los convenios como en los tratados internacionales, se encuentra el principio de legalidad. El principio de legalidad es un principio igualmente central en el ámbito penitenciario. Junto con el principio de resocialización, tal vez se trate de los dos pilares fundamentales del ordenamiento penitenciario y de toda la materia penitenciaria. Y ello porque el principio de legalidad es un principio central puesto que tiene una dimensión política y una dimensión de tipo penal. La dimensión política pone de relieve que solamente a través de una ley que es expresión de la soberanía popular se puede regular el contenido de la actividad penitenciaria. La actividad penitenciaria no puede quedar al arbitrio de la administración penitenciaria, puesto que esto supondría el ejercicio del poder de un hombre sobre otro hombre. Todo ordenamiento civilizado exige que el ejercicio del poder sea mediatizado a través de una ley que es, como decíamos, expresión de la soberanía popular. De ahí la necesidad del reconocimiento del principio de legalidad. Pero además de esta dimensión política, el principio de legalidad tiene una dimensión penal, puesto que solamente si sabemos cuál va a ser la consecuencia jurídica de nuestros actos, podremos ajustar nuestra conducta a la norma. El principio de legalidad en el ámbito penitenciario implica que la actividad penitenciaria debe ajustarse en sus estrictos términos al contenido de la ley. Aquello que no esté permitido por la ley a la administración penitenciaria no puede llevarlo a cabo. Del principio de legalidad derivan otra serie de subprincipios. En concreto, la prohibición de la interpretación extensiva de la norma penitenciaria, tampoco cabe la aplicación analógica de la misma, no cabe la aplicación retroactiva de disposiciones sancionadoras desfavorables para el penado e igualmente, y este es un mandato fundamental, es un derivado del principio de legalidad la obligación de determinación, de taxatividad, la prohibición de la ley indeterminada. Este tipo de parámetros nos permiten evaluar si una disposición es contraria o no al principio de legalidad. Para el cumplimiento del principio de legalidad no basta con tener una ley formal. Además, la ley deberá tener un contenido material que se ajuste a este tipo de subprincipios. El ámbito penitenciario presenta determinadas modulaciones en relación con el principio de legalidad, puesto que en determinados sectores, como el ámbito disciplinario, hay algunas excepciones. Por ejemplo, no se prevé la regulación de las infracciones en la norma legal, sino que se remite a la norma reglamentaria. Esto sucede en el derecho comparado. La validez de esta técnica, que es cuestionada en muchos casos, depende del ajuste de esa normativa reglamentaria a la norma legal. De modo que la norma reglamentaria no puede contener
o no puede tener contenidos autónomos y más gravosos que los que estén en la norma matriz o en la norma legal donde debe quedar regulado el núcleo de la conducta. Esto es, todo supuesto de delegación reglamentaria debe ajustarse precisamente a este respeto irrestricto a la ley y a la Constitución, así como a los tratados y convenios internacionales. Otro de los principios fundamentales del derecho penitenciario es el principio de judicialización. A través de este principio se ha intentado, o se intenta, que instituciones totales como son las penitenciarias sean supervisadas o fiscalizadas por un tercero imparcial, aquellos que intervienen en la ejecución de la pena privativa de libertad. El principio de jurisdiccionalidad o de judicialización implica que ese tercero imparcial pueda mediar en la relación penitenciaria, de modo que supervise, por un lado, el funcionamiento de la actividad penitenciaria, el funcionamiento del interior de los órganos de la administración penitenciaria, así como de los propios centros de reclusión, y asimismo garantice los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El principio de judicialización, además, es una exigencia del principio de división de poderes, puesto que a los jueces no solamente les corresponde juzgar, sino también, en todo el constitucionalismo moderno, hacer ejecutar lo juzgado. Este principio es especialmente relevante en el ámbito penitenciario, puesto que en muchas ocasiones el penado no tiene otra persona institucional con la que relacionarse para que defienda sus derechos o en garantía de sus derechos. De ahí nace la figura del juez de vigilancia penitenciaria, en todo el ordenamiento comparado como instrumento al servicio de la judicialización de las medidas y de las penas privativas de libertad. Son dos los instrumentos a través de los cuales generalmente se canaliza la protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través del principio de judicialización. Por una parte, a través de las quejas y por otra parte, a través de las peticiones. Mediante estos mecanismos, la persona privada de libertad sabe que puede acceder al control de un tercero para que supervise y fiscalice su propia situación. Además de ese control sobre los derechos fundamentales de los internos, se controlan los excesos en los que se puede incurrir durante la ejecución de la pena privativa de libertad en otros ámbitos, como el de la potestad disciplinaria, etcétera, etcétera. Se trata, sin duda, de un principio fuerte y matriz en todo el constitucionalismo, puesto que a través de él se impide que quede ningún espacio, incluso tratándose de instituciones totales, exentas del control del Estado de Derecho. Por otra parte, y muy vinculado con el principio de judicialización, nos encontramos con el principio de asistencia jurídica o de asistencia letrada. Se trata de un principio igualmente relevante, dado que en ocasiones el penado, o en la mayor parte de las ocasiones, como colectivo, los penados como colectivo especialmente vulnerables, y digo especialmente vulnerables porque todos los convenios internacionales también ponen de relieve que las personas privadas de libertad suelen encontrarse en una situación de posible indefensión, puesto que no tienen acceso al contenido de sus derechos, al conocimiento de cuáles sean esos derechos, es fundamental que exista un defensor que les asesore y les ayude en la defensa de los mismos. Este defensor puede ser público o puede ser privado. Para aquellas personas que carecen de recursos es esencial que el Estado adopte los mecanismos fundamentales para dotarle de esa asistencia. La asistencia jurídica debe procurarse en todos los ámbitos de la ejecución de la pena. Así, nuestra normativa penitenciaria establece que en todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de la pena privativa de libertad, el penado tiene derecho a esa asistencia letrada. Pero no basta con el reconocimiento meramente formal del derecho a la asistencia letrada. Como derivación del principio de igualdad material al que nos referíamos, de hacer efectivas las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sean equivalentes, además, compete al Estado adoptar las medidas necesarias para posibilitar la eficacia de este derecho. Esto es, en un contexto de escasez de recursos, debe procurarse que todas las personas privadas de libertad gocen de esta asistencia jurídica. Finalmente, y no por ello menos importante, tenemos el principio de participación comunitaria. Este principio implica, y así lo reconoce la ley penitenciaria, que la comunidad debe ser copartícipe del ámbito de la ejecución penal y sobre todo del ámbito penitenciario, con la finalidad de hacer efectivo y viable el logro de las finalidades propias del principio de reinserción social. La participación comunitaria implica, por una parte, la participación de la comunidad en toda la actividad penitenciaria y muy fundamentalmente y muy especialmente en la asistencia postpenitenciaria, procurando que las personas privadas de libertad tengan acceso al trabajo, a la educación y a otros mecanismos
que permitan precisamente su retorno a la comunidad de la que se separaron cuando se les condenó a una pena privativa de libertad.